Pues vamos a seguir con el estudio del libro de los mediums y en la clase de hoy vamos a ver los ítems 152 al 158 del capítulo 13, que corresponde al capítulo llamado Psicografía. Bueno, en las clases anteriores estuvimos estudiando la criptología y la neumatografía y a lo largo del día de hoy también vamos a recordar lo que significaban y a ver las diferencias que existen entre todas ellas. Bien, la ciencia espiritista ha progresado tanto como las demás ciencias, incluso más rápidamente que esta. Son solo unos cuantos años los que nos separan de la época en que se empleaban esos medios primitivos e incompletos a los que popularmente se daba el nombre de mesas parlantes, y ya nos podemos comunicar con los espíritus de una forma tan fácil y rápida como lo hacemos las personas entre nosotros, y además por los mismos medios, como son la escritura y la palabra. La escritura, sobre todo, tiene la ventaja de indicar, de un modo más material, la intervención de un poder oculto y de dejar señales que se pueden conservar, como hacemos con nuestra propia correspondencia. El primer medio fue el de las tablitas y las cestitas a las que se fijaba un lápiz. Vamos a ver cómo se produce esto, pero antes que nada vamos a ver qué significa la palabra psicografía. Psicografía, que proviene del griego psique, que significa mariposa, alma, y grafo, que significa yo escribo. Es la transmisión del pensamiento de los espíritus por medio de la escritura ejecutada por la mano de un medium. En el medium escribiente, el lápiz que sujeta con la mano es el instrumento, pero su alma es el intermediario o intérprete del espíritu ajeno que se comunica. ¿Y qué diferencia hay con la neumatografía que vimos la semana pasada? Pues que en la neumatografía es el propio espíritu el que escribe directamente sin intermediario, o sea, sin ayuda de ningún medium. Ya hemos dicho que una persona dotada de una aptitud especial puede imprimir un movimiento de rotación a una mesa o a un objeto cualquiera, como vimos en clases anteriores. Tomemos, en vez de una mesa, una pequeña cestita de 15 a 20 centímetros de diámetro, que puede ser de madera o de mimbre, es igual porque no importa el material. Hagamos pasar un lápiz por el fondo de la cesta con la punta hacia afuera y hacia abajo y ajustémoslo con firmeza. Después pongamos los dedos en los bordes de la cesta y mantengamos el conjunto en equilibrio sobre la punta del lápiz, apoyándolo sobre una hoja de papel, y la cesta se pondrá en movimiento. Pero en lugar de girar, hará que el lápiz recorra el papel en distintos sentidos, ya sean trazos sin significado o signos de escritura. Si un espíritu es evocado y quiere comunicarse, ya no responderá por medio de golpes, como se da en el caso de la criptología, sino con palabras escritas. Para quien no sepa lo que significa la palabra criptología, aquí abajo tenemos la definición. Criptología, que proviene del griego cripto, significa golpe, y logos significa discurso. Entonces, la criptología es la comunicación inteligente de los espíritus mediante la producción de golpes. Bueno, el movimiento de la cesta ya no es automático, como en el caso de las mesas giratorias, sino que es inteligente. Con este dispositivo, una vez que llegó al final del renglón, el lápiz no vuelve al margen para comenzar otro, sino que se mueve formando círculos, de modo que la línea escrita forma una espiral
y esto nos obliga a girar el papel varias veces para leer lo que se escribió. La escritura obtenida de este modo no siempre es muy legible porque las palabras no quedan separadas. Sin embargo, por una especie de intuición, el medium la puede descifrar fácilmente. Designaremos esta clase de cesta con el nombre de cestita tronco. Otra cosa es que por economía el papel y el lápiz se pueden sustituir por una pizarra y por un pizarrón, ¿vale? En ocasiones, en lugar de esta cesta, se emplea un cartón que es muy parecido a las cajas de dulces y el lápiz forma su eje como en el juego llamado perinola, como en esta imagen que tenemos aquí abajo. También se han imaginado muchos otros dispositivos para obtener el mismo resultado, pero el más cómodo es el que denominamos cesta de pico, que consiste en adaptar a la cesta una vara de madera inclinada que sobresalga del borde unos 10 o 15 centímetros en posición semejante a la del mástil de bauprés de un velero. A través de un agujero abierto en el extremo de la vara o pico, se pasa un lápiz lo suficientemente largo para que su punta se apoye en el papel. Cuando el medium pone los dedos en el borde de la cesta, todo el aparato se agita y el lápiz escribe como en el caso anterior, aunque con la diferencia de que en general la lectura es más legible y las palabras están separadas, formando líneas paralelas tal y como sucede en la escritura común, no trazándose ya en espiral porque el medium, en este caso, puede llevar el lápiz de un renglón a otro con mayor facilidad. Y de este modo se obtienen disertaciones de muchas páginas, tan rápidamente como si fueran escritas con la propia mano. La inteligencia que actúa se manifiesta con frecuencia mediante otras señales que son inequívocas, como son que al llegar al final de la página, el lápiz hace espontáneamente un movimiento para dar vuelta a la hoja. Si el espíritu desea hacer referencia a un párrafo ya escrito en la misma página o en otra, lo busca con la punta del lápiz, como lo haría cualquier persona con el dedo, y después lo subraya. Si quiere dirigirse a uno de los presentes, lo señala con el extremo de la vara de madera y para abreviar expresa a menudo las palabras sí y no con los movimientos de afirmación y negación, como los que hacemos nosotros con la cabeza. Y bueno, en el caso de que desee expresar cólera o impaciencia, da repetidos golpes con el lápiz y casi siempre acaba quebrándole la punta. Luego, en vez de la cesta, algunas personas se valen de una especie de mesa en miniatura hecha a propósito de 12 a 15 centímetros de diámetro por 5 o 6 de altura, con 3 patas, a una de las cuales se adapta el lápiz. Las otras dos son redondeadas o se les agrega una bolita de marfil en el extremo para que se deslicen más fácilmente sobre el papel. Otros se valen simplemente de una tablita de 15 a 20 centímetros cuadrados de forma triangular, rectangular u oval, y en uno de los bordes hay un agujero oblicuo para introducir el lápiz. Colocada en posición de escribir, la tablita queda inclinada y se apoya en el papel por uno de los lados, que a veces está provisto de 2 ruedecitas para facilitar el movimiento. Esos dispositivos, por otra parte, nada tienen de definitivo. El mejor de ellos será el que resulte más cómodo. Y lo que suele pasar con cualquiera de estos aparatos es que casi siempre son necesarios 2 operadores, pero basta con que solo uno de ellos
esté dotado de la facultad mediúmnica, porque el otro colabora únicamente para mantener el equilibrio del aparato y aliviar el cansancio del medium. Todos estos métodos de comunicación que hemos visto hasta ahora entran dentro de la psicografía indirecta, que es cuando el lápiz es adaptado a un objeto cualquiera que de cierto modo sirve como apéndice de la mano, como es una cestita o una tablita. Y el segundo tipo de psicografía sería la psicografía directa, que es cuando el propio medium toma con su mano el lápiz y escribe tal y como lo hacemos nosotros normalmente. En el ítem 157, Kardec nos lo explica así. Denominamos psicografía indirecta a la escritura obtenida de ese modo, descrito en los ítems anteriores, en contraposición a la psicografía directa o manual obtenida por el propio medio. Para comprender el procedimiento de psicografía indirecta, es necesario considerar lo que sucede durante la operación. El espíritu que se comunica actúa sobre el medium y este, bajo esa influencia, acciona automáticamente el brazo y la mano para escribir, sin tener, o al menos es lo más habitual, la menor conciencia de lo que escribe. Así pues, la mano actúa sobre la cesta y la cesta sobre el lápiz. Por consiguiente, no es que la cestita se haya vuelto inteligente, sino que es un instrumento accionado por una inteligencia. En realidad no es más que un apéndice de la mano, un intermediario entre la mano y el lápiz. Si suprimimos ese intermediario, colocando el lápiz directamente en la mano del medium, tendremos el mismo resultado, pero con un mecanismo mucho más simple, ya que el medium se pondrá a escribir tal y como lo hace en condiciones normales. De ese modo, toda persona que escribe con el auxilio de una cesta, una tablita o cualquier otro objeto, también podrá hacerlo directamente. De todos los medios de comunicación, la escritura a mano, que algunos denominan escritura involuntaria, es la más simple, la más fácil y la más cómoda, porque no requiere de ningún preparativo y se presta, como la escritura común, a las más extensas disertaciones. Sigue diciendo Kardec que al comienzo de las manifestaciones, cuando nadie tenía una idea exacta del asunto, se publicaron muchos escritos con este título de comunicaciones de una cestita, comunicaciones de una tablita, de una mesita, etc. Hoy se comprende cuán impropias y equivocadas son esas expresiones, sin tomar en cuenta el carácter poco serio que revelan. Como acabamos de ver, las mesitas, las tablitas y las cestitas son simples instrumentos sin inteligencia, aunque animados momentáneamente de una vida artificial, que no pueden comunicar nada por sí mismos. Decir lo contrario es tomar el efecto por la causa, la herramienta por la gente. Es como si un autor declarase en el título de su obra: esta fue escrita con una pluma metálica o con una pluma de ganso. Por otra parte, aquellos instrumentos no son exclusivos. Conocemos a una persona que en lugar de la cestita trompo, de la que hemos hablado antes, se servía de un embudo, en cuyo cuello introducía el lápiz. De ese modo, según el instrumento utilizado, se podrían recibir comunicaciones de un embudo, así como también de una cacerola o una ensaladera. Y si esas comunicaciones se produjeran por medio de golpes con una silla o con un bastón, ya no tendríamos una mesa parlante, sino una silla o un bastón parlantes. Lo importante aquí no es que se conozca la naturaleza del instrumento, sino la manera de cómo se obtiene el propio fenómeno. Si la comunicación ocurre por medio de la escritura, sea cual fuere el soporte del lápiz,
Para nosotros se trata de una psicografía. Si ocurre por medio de golpes, sería tiptología. Claro, dice Kardec que como el espiritismo alcanza las dimensiones de una ciencia, es necesario emplear un lenguaje científico. En la revista Espírita del año 1858 hay un capítulo en el que se explica un caso de psicografía. El capítulo se llama Una noche olvidada o la hechicera Manuda. Y Allan Kardec comienza diciendo en el prefacio: en el transcurso del año 1856, las experiencias de manifestaciones espíritas que se hacían en la casa del señor B, calle Lamartine, atraían a una asistencia numerosa y selecta. Los espíritus que se comunicaban en ese círculo eran más o menos serios. Algunos han dicho allí cosas de una admirable sabiduría, de una notable profundidad, las cuales se puede juzgar por el libro de los espíritus que ahí fue comenzado y hecho en su mayor parte. Otros eran menos graves. Su humor jovial se prestaba con gusto a las bromas, pero a bromas de buen tono, que nunca se apartaban de la compostura. De este número era Frédéric Sully, que ha venido por sí mismo y sin ser invitado, pero cuyas visitas inesperadas eran siempre un pasatiempo agradable para los asistentes. Su conversación era espirituosa, fina, mordaz, adecuada y jamás ha desmentido al autor de Les Memories du Diable. Perdonad la mala pronunciación del francés que tengo porque no sé mucho francés. Bueno, además, él nunca se vanaglorió y cuando se le dirigían algunas preguntas un poco difíciles de filosofía, reconocía francamente su insuficiencia para resolverlas, diciendo que él era aún muy ligado a la materia y que prefería lo alegre a lo serio. La medium que le servía de intérprete era la señorita B, una de las hijas del dueño de la casa, medium del género exclusivamente pasivo, que no tenía la menor conciencia de lo que escribía, pudiendo reír y conversar a diestro y siniestro, lo que hacía de buen grado, en cuanto su mano se deslizaba sobre la hoja. El medio mecánico empleado durante mucho tiempo ha sido la cestita trompo, descrita en nuestro El libro de los mediums. Más tarde, la medium se ha servido de la psicografía directa. Sin duda se preguntará qué pruebas teníamos que el espíritu que el espíritu que se comunicaba era el de Frédéric Soulier y no cualquier otro. No es esta la ocasión de tratar la cuestión de la identidad de los espíritus. Solo diremos que la identidad de Soulier se reveló por 1000 detalles que no pueden escapar a una atenta observación. A menudo una palabra, un chiste, un hecho personal relatado venían a confirmarnos que era realmente él. Varias veces escribió su firma que ha sido cotejada con sus originales. Un día le pidieron que diese su retrato y la medium, que no sabe dibujar y que nunca lo ha visto, trazó un boceto de un parecido sorprendente. Nadie de la reunión se había relacionado con él en vida. ¿Por qué entonces había venido sin ser llamado? Fue porque se había vinculado a uno de los asistentes sin jamás haber querido decir el motivo. Solamente venía cuando esta persona estaba presente. Entraba con ella y salía con ella. De manera que cuando ésta no estaba, él no venía. Y es de notar que cuando él estaba era muy difícil, por no decir imposible, tener comunicaciones con otros espíritus. El espíritu familiar de la casa le cedía el lugar, diciendo que, por delicadeza, debía hacer los honores de la casa. Un día anunció que nos daría una novela de su autoría y, en efecto, algún tiempo después comenzó un relato cuyo inicio era muy prometedor.
El asunto era druídico y la escena transcurría en la Armórica, en el tiempo de la dominación romana. Infelizmente parece que se asustó con la tarea que había emprendido porque, es preciso decirlo, su fuerte no eran los trabajos asiduos y él confesaba que se complacía voluntariamente en la pereza. Después de algunas páginas dictadas, dejó dicha novela, pero anunció que nos escribiría otra que le diera menos trabajo. Fue entonces que nos escribió el cuento cuya publicación comenzamos. Más de 30 personas han asistido a esta producción y pueden atestiguar su origen. De ninguna manera lo damos como una obra de alto alcance filosófico, sino como una curiosa muestra de un trabajo de gran extensión obtenido de los espíritus. Ha de notarse en él cómo todo es ordenado, cómo todo se encadena con un arte admirable. Lo que existe de más extraordinario es que ese relato ha sido retomado en 5 o en 6 ocasiones diferentes y frecuentemente después de interrupciones de 2 o 3 semanas. Ahora bien, a cada reanudación el relato continuaba como si todo hubiera sido escrito de un solo trazo, sin tachaduras, sin reiteraciones y sin que hubiese necesidad de recordar lo que había precedido. Nosotros lo damos como ha salido del lápiz de la medium, sin cambiar absolutamente nada, ni el estilo, ni las ideas, ni el encadenamiento de los hechos. Algunas repeticiones de palabras y algunos pequeños errores de ortografía han sido notados, por lo que Soulier nos encargó personalmente de corregirlos, diciendo que nos asistiría con esto. Cuando estaba todo terminado, hizo rever el conjunto, al cual no hizo más que algunas rectificaciones sin importancia, dándonos autorización para publicarlo como lo deseáramos, renunciando de buen grado, dijo él, a sus derechos de autor. Sin embargo, consideramos mejor no insertarlo en nuestra revista sin el consentimiento formal de su amigo póstumo, a quien pertenece el derecho, puesto que por su presencia y por su solicitación hemos recibido esta producción del más allá. El título ha sido dado por el propio espíritu llamado Frédéric Soulier. Bien, como el cuento es bastante extenso, solamente os voy a leer la primera parte de este, ¿vale? Y la historia comienza así. Había en Bagdad una mujer del tiempo de Aladino. Es su historia la que os voy a contar. En uno de los suburbios de Bagdad vivía no lejos del palacio de la sultana Scheherazade una anciana llamada Manuza. Esta anciana era motivo de horror para toda la ciudad, porque era una hechicera de las más aterradoras. En su casa, a la noche, sucedían cosas tan espantosas que enseguida que el sol se ponía, nadie se arriesgaba a pasar delante de su puerta, a menos que fuese algún amante en búsqueda de un brebaje mágico para su amada rebelde, o alguna mujer abandonada en busca de un bálsamo para poner sobre la herida que su amante le había hecho al dejarle. Entonces, un día en que el sultán estaba más triste que de costumbre y en que la ciudad estaba en una gran desolación porque él quería mandar matar a la sultana favorita, ya que por su ejemplo todos los maridos eran infieles, un joven salió de una magnífica residencia situada al lado del palacio de la sultana. Ese joven vestía una túnica y un turbante de colores oscuros, pero más allá de esa simple vestimenta tenía un aire de gran distinción. Buscaba esconderse a lo largo de las casas como un ladrón o un amante que temiese ser sorprendido. Dirigía sus pasos hacia la casa de Manuza, la hechicera. Una viva ansiedad se notaba en sus facciones que reflejaban la preocupación que lo agitaba. Cruzó las calles y las plazas con rapidez, aunque con una gran precaución. Al llegar cerca de la puerta, dudó por algunos minutos y después se decidió a llamar. Durante un cuarto de hora
Tuvo angustias mortales, porque escuchaba ruidos que ningún oído humano había escuchado. Una jauría de perros ladraba con ferocidad, se oían gritos quejumbrosos, cantos de hombres y de mujeres, como en el final de una orgía, y como para iluminar todo ese tumulto, luces corrían de arriba abajo de la casa como fuegos fatuos de todos los colores. Después, como por encanto, todo cesó, las luces se extinguieron y la puerta se abrió. El visitante se quedó un instante confundido, sin saber si debía entrar en el pasillo sombrío que se presentaba ante sus ojos. En fin, armándose de coraje, penetró con audacia. Después de andar a tientas unos 30 pasos, se encontró frente a una puerta que daba a una sala, solamente iluminada por una lámpara de cobre de 3 brazos, suspendida del centro del techo. La casa, que a juzgar por el ruido que se escuchaba de la calle parecía estar muy habitada, tenía ahora un aire desierto. Esta sala era inmensa y que por su construcción debía ser la base del edificio. Estaba vacía, exceptuando a los animales embalsamados de todas las especies, con los cuales estaba adornada. En el medio de esta sala había una pequeña mesa cubierta por libros de magia, y delante de la mesa, en un sillón grande, estaba sentada una pequeña anciana de apenas 2 codos de altura y de tal manera envuelta entre chales y turbantes, que era imposible ver sus facciones. Al acercarse el extraño, ella levantó la cabeza y a sus ojos mostró el más terrible rostro que se pueda imaginar. «Hete aquí, señor Nerudín», dijo ella fijando sus ojos de hiena sobre los del joven que acababa de entrar. «Aproxímate. Hace varios días que mi cocodrilo de ojos de rubí me anunció tu visita. Dime si es de un brebaje mágico que precisas. Dime si es de una fortuna». «¿Pero qué digo? ¿Una fortuna? ¿La tuya no causa envidia a la del propio sultán? ¿No eres el más rico así como el más bello? Probablemente es un brebaje mágico que vienes a buscar. ¿Cuál es, pues, la mujer que se atreve a hacerte cruel? En fin, nada debo decir, nada sé. Estoy lista para escuchar tus penas y para darte los remedios necesarios, si es que mi ciencia tiene el poder de serte útil. Pero entonces, ¿qué haces mirándome así y sin acercarte? ¿Tienes miedo? ¿Tal vez te causo pavor? Ahora me ves así, pero en otros tiempos fui bella, la más bella de todas las mujeres que existen en Bagdad. Fueron los disgustos que me volvieron tan fea. Pero ¿en qué te interesan mis sufrimientos? Aproxímate, te escucho. No puedo darte más que 10 minutos, por lo tanto, apresúrate. Nureddin no estaba tranquilo. Sin embargo, no queriendo mostrar a los ojos de una anciana la perturbación que lo agitaba, se aproximó y le dijo: «Mujer, he venido por una cuestión grave. De tu respuesta depende el destino de mi vida. Tú vas a decidir mi felicidad o mi muerte. He aquí de lo que se trata. El sultán quiere mandar matar a Nazara. Yo la amo. Voy a contarte voy a contarte de dónde viene este amor y vengo a pedirte que me des un remedio, no para mi dolor, sino para la infeliz posición, sino para su infeliz posición, porque no quiero que ella muera. Sabes que mi palacio es vecino del palacio del sultán. Nuestros jardines son contiguos. Hace aproximadamente 6 lunas que una noche, al pasear por esos jardines, escuché una encantadora música acompañando a la más deliciosa voz de mujer que jamás hubo escuchado. Al querer saber de dónde provenía, me aproximé a los jardines vecinos y reconocí que era el verdoso emparrado habitado por la sultana favorita. Permanecí varios días absortos por aquellos sonidos melodiosos. Día y noche pensaba en la bella desconocida, cuya voz me había seducido. Es necesario decirte que, en mi pensamiento, ella no podía ser sino bella. Cada noche yo paseaba por las mismas alamedas donde había escuchado aquella deslumbrante armonía. Durante 5 días todo fue en vano. En fin, al 6.º día,
La música se hizo escuchar nuevamente. Entonces, no pudiendo más contenerme, me acerqué al muro y percibí que era preciso poco esfuerzo para escalarlo. Después de algunos momentos de duda, tomé la gran decisión. Pasé de mi jardín hacia el del vecino. Allí vi no a una mujer, sino a una hurí, a la hurí favorita de Mahoma. En fin, una maravilla. Al verme, ella se asustó un poco, pero, arrojándome a sus pies, le imploré para que no tuviese miedo y para que me escuchara. Le dije que su canto me había atraído y le aseguré que encontraría en mis acciones el más profundo respeto. Ella tuvo la bondad de escucharme. Pasamos la primera noche hablando de música. También canté y me ofrecí para acompañarla. Ella consintió y marcamos un encuentro para el día siguiente a la misma hora. En aquella hora estaba más tranquila. El sultán estaba con su consejo y la vigilancia era menor. Las 2 o 3 primeras noches las dedicamos completamente a la música, pero la música es la voz de los amantes y desde el cuarto día ya no éramos más extraños el uno al otro, nos amábamos. Ella es tan bella, qué bella es su alma también. Varias veces planeamos huir. Ay, ¿por qué no lo habremos hecho? Yo sería menos desgraciado y ella no estaría tan cerca de sucumbir. Esa bella flor no estaría a punto de ser cortada por la guadaña que la va a arrebatar de la luz. Sin embargo, nada parecía perturbar nuestra felicidad. Todo era calmo a nuestro alrededor. Vivíamos en una perfecta seguridad, cuando una noche, en el momento en que nos creíamos más seguros, apareció de repente a nuestro lado, puedo decirlo así, porque estábamos en una plaza donde convergían varias alamedas, el sultán, acompañado de su gran visir. Ambos presentaban una fisonomía asustadora. La cólera había alterado sus facciones. Estaban, sobre todo el sultán, en una exasperación fácilmente comprensible. El primer pensamiento del sultán fue el de mandarme matar, pero sabiendo a qué familia pertenezco y la suerte que le esperaba si se atreviera a tocarme un solo pelo de la cabeza, fingió no percibirme y se precipitó como un furioso sobre Nazara, a quien prometió no hacer esperar el castigo que ella merecía. La llevó consigo, siempre acompañado del visir. Para mí, el primer momento de susto pasó, y entonces me apresuré a volver a mi palacio para buscar un medio de sustraer la estrella de mi vida de las manos de ese bárbaro, que probablemente iba a poner fin a esta querida existencia. ¿Y después qué hiciste?, preguntó Manuza, porque en fin, en todo esto no veo en qué estás tan atormentado para sacar a tu amante de la mala situación en que la has metido por tu culpa. Me das la impresión de un pobre hombre que no tiene coraje ni voluntad cuando se trata de cosas difíciles. Manuza, antes de condenar, es preciso escuchar. Antes de venir a ti, he intentado todos los medios que tenía en mi poder. Le hice ofrecimientos al sultán, le prometí oro, alhajas, camellos e inclusive palacios si él me devolviese a mi dulce Gacela. Pero a todo ha desdeñado. Al ver mis sacrificios rechazados, le hice amenazas. Las amenazas fueron despreciadas como el resto. A todo ha reído y se ha burlado de mí. También intenté introducirme en su palacio. He sobornado a esclavos, he llegado al interior de las habitaciones, pero a pesar de todos mis esfuerzos no he podido llegar hasta mi amada. Tú eres franco, Nerudín. Tu sinceridad merece una recompensa y tendrás lo que vienes a buscar. Voy a hacerte ver una cosa terrible. Si tienes la fuerza de soportar la prueba por la cual te haré pasar, puedes estar seguro de que reencontrarás tu felicidad de antaño. Te doy 5 minutos para decidirte. Transcurrido ese tiempo, Nureddin dijo a Manuza que estaba preparado para hacer todo lo que ella quisiera para salvar a Nazara. Entonces la hechicera se levantó y dijo: Pues bien, ven. Después
Al abrir una puerta ubicada al fondo de la habitación, lo hizo pasar hacia adelante. Atravesaron un patio sombrío, repleto de formas horrendas, serpientes, sapos que se paseaban peligrosamente en compañía de gatos negros, los cuales tenían un aire de superioridad entre esos animales inmundos. En el extremo de ese patio se encontraba otra puerta que Manuza igualmente abrió, y al haber hecho pasar a Nerudin, entraron en una sala baja, iluminada solamente arriba. La luz venía de una bóveda muy elevada, provista de vidrios coloridos que formaban toda especie de arabescos. En el centro de esta sala había un hornillo encendido y sobre un trípode puesto sobre el hornillo, un recipiente grande de bronce en el cual hervían toda especie de hierbas aromáticas cuyo olor era tan fuerte que casi no se podía soportar. Al lado de ese recipiente se encontraba una especie de sillón grande en terciopelo negro, de aspecto extraordinario. Cuando alguien se sentaba en él, al instante desaparecía enteramente, y porque Manuza estaba ubicada en el mismo, Nureddin la buscó durante algunos instantes sin poder verla. De repente, ella volvió a aparecer y le dijo: ¿Estás todavía dispuesto? Sí, respondió Nureddin. Pues bien, ve a sentarte abajo en ese sillón y espera. Tan pronto como Nureddin se sentó en el sillón, todo cambió de aspecto y la sala se pobló de una multitud de grandes figuras blancas, al principio apenas visibles, que parecían de un rojo sangre. Se hubiera dicho que eran hombres cubiertos de llagas sangrientas, danzando en rondas infernales, y en el centro de ellos Manuza, despeinada, con los ojos llameantes, la ropa en jirones y una corona de serpientes sobre su cabeza. En la mano, a modo de cetro, blandía una antorcha encendida que lanzaba llamas, cuyo olor sofocaba a la garganta. Después de haber bailado un cuarto de hora, se detuvieron de repente a una señal de su reina, que a este efecto había arrojado su antorcha en una caldera en ebullición. Cuando todas esas figuras se hubieran colocado alrededor de la caldera, Manuza hizo aproximar al más viejo, que era conocido por su larga barba blanca, y le dijo: Ven aquí, tú que sigues al diablo, te encargaré una misión muy delicada. Nureddin quiere a Nazara y yo le he prometido dársela. Es una cosa difícil. Tanapli, cuento con tu ayuda en todo. Nureddin soportará todas las pruebas necesarias. Por consiguiente, procede. Sabes lo que quiero. Haz lo que tengas que hacer, pero lógralo. Tiemblas y fracasas. Recompenso a quien me obedece, pero desgraciado de aquel que no hace mi voluntad. Serás satisfecha, dijo Tanapli, y puedes contar conmigo. Pues bien, ve y procede. Apenas ella acabó de decir esas palabras, que todo cambió a los ojos de Nureddin, los objetos se volvieron lo que eran antes y Manuza se encontró a solas con él. Ahora, dijo ella, regresa a tu casa y espera. Te enviaré a uno de mis gnomos. Él te dirá lo que debes hacer. Obedece y todo irá bien. Nureddin se quedó muy feliz con esas palabras y más feliz todavía por dejar el antro de la hechicera. Atravesó nuevamente el patio y la habitación por donde había entrado, y luego ella lo acompañó hasta la puerta exterior. Allí, habiéndole Nureddin preguntado si él debía volver, ella respondió: No, por el momento es inútil. Si esto se hace necesario, te lo haré saber. Nureddin se apresuró a retornar a su palacio. Estaba impaciente por saber si había sucedido algo nuevo desde su salida. Encontró todo en el mismo estado. Solamente en la sala de mármol, en verano sala de reposo en las casas de los habitantes de Bagdad, vio una especie de enano de repulsiva fealdad cerca de un estanque ubicado en el centro de esta sala. Su vestimenta era de color amarillo, bordada de rojo y azul. Tenía una joroba monstruosa, piernas pequeñas, rostro gordo, con ojos verdes y bizcos, una boca muy grande hasta las orejas
y cabellos pelirrojos que se asemejaban al color del sol. Nureddin le preguntó cómo había llegado allí y qué venía a hacer. He sido enviado por Manuza, dijo él, para entregarte a tu amante. Me llamo Tanaple. Si eres realmente el enviado de Manuza, estoy listo para obedecer tus órdenes. Pero apúrate, aquella a quien amo está en cautiverio y tengo prisa en liberarla. Si estás listo, condúceme enseguida a tu cuarto y te diré lo que será preciso hacer. Sígueme entonces, dijo Nureddin. Después de haber atravesado varios patios y jardines, Tanaple se encontró en el cuarto del joven, cerró todas las puertas y le dijo: sabes que debes hacer todo lo que yo te diga, sin objeción. Vas a ponerte esta ropa de mercader. Llevarás sobre tu espalda este paquete que contiene los objetos que nos son necesarios. Yo voy a vestirme de esclavo y llevaré el otro paquete. Con gran estupefacción, Nureddin vio dos paquetes enormes al lado del enano, y sin embargo no había visto ni escuchado a nadie traerlos. Enseguida, continuó Tanaple, iremos al palacio del sultán. Le enviarás a decir que tienes objetos raros y curiosos, que si él quiere ofrecerlos a la sultana favorita, que jamás ninguna Uri tuvo otros iguales. Conoce su curiosidad, tendrá el deseo de vernos. Una vez admitidos en su presencia, no tendrás dificultad en mostrar tu mercancía y le venderás todo lo que llevamos. Son ropas maravillosas que transforman a las personas que se las ponen. Tan pronto como el sultán y la sultana las vistan, todo el palacio los tomará por nosotros y no por ellos, a ti por el sultán y a mí por Zara, la nueva sultana. Operada esta metamorfosis, estaremos libres para actuar a nuestro gusto, y tú liberarás a Nazara. Todo transcurrió como Tanaple había anunciado: la venta al sultán y la transformación. Después de algunos minutos de horrible furor por parte del sultán, que quería hacer expulsar a esos inoportunos y hacía un ruido espantoso, Nureddin, habiendo llamado a varios esclavos, conforme a la orden de Tanaple, mandó a encerrar al sultán y a Zara como esclavos rebeldes, y ordenó que lo condujesen inmediatamente hacia donde se encontraba la prisionera Nazara. Quería saber, decía él, si ella estaba dispuesta a confesar su crimen y si estaba preparada para morir. Quiso también que la favorita Zara lo acompañase para que viera el suplicio que él infligía a las mujeres infieles. Dicho esto, caminó, precedido por el jefe de los eunucos, durante un cuarto de hora a través de un sombrío pasillo, en cuyo extremo había una puerta de hierro pesada y maciza. Al tomar una llave, el esclavo abrió 3 cerraduras y ellos entraron en una habitación ancha de 3 a 4 codos de altura. Allí, sobre una estera de paja, estaba sentada Nazara, con un cántaro de agua y algunos dátiles a su lado. Ya no era más la brillante Nazara de otros tiempos. Continuaba siendo bella, pero pálida y delgada. Al ver a aquel que ella tomó por su señor, estremeció de miedo porque pensaba que su hora había llegado. Bien, aquí os dejo una parte de esta historia que nos dejó por medio de la psicografía el espíritu Frédéric Soulier. Y si queréis conocer el final de la historia, podéis dirigiros a la revista Espírita de 1858 y también a la de 1859, y allí está el cuento completo, ¿vale? Avanzando un poquito más, en el libro En lo invisible, León Denis nos dice que los casos de psicografía, también llamada escritura mediúmnica, son muy antiguos, y la antigüedad y la Edad Media nos proporcionan muchos ejemplos, como fue Mahoma, que retirado en el interior de una caverna, con movimiento febril, cubrió
de caracteres, hojas y hojas de papel, las reunió todas, las ordenó y fue así como obtuvo el Corán. Otro ejemplo importante es Jesucristo, que interrogó a veces el pensamiento supremo escribiendo la respuesta en la arena, como fue en el caso de la mujer adúltera. Este corresponde con el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11, que dice así: Cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándoles para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Bueno, gran lección la de Jesús, ¿verdad? Pues este es otro ejemplo de cómo la psicografía se da desde tiempos muy lejanos. No fue en la época de Kardec que empezó esta facultad de comunicación con el plano espiritual. Sigue diciendo León Denis que casi todos los que han traído al mundo factores de progreso, justicia y verdad han sido los intermediarios del más allá, como espejos en los que se reflejan los rayos del pensamiento superior, y su número sería mayor aún si nuestro estado de inferioridad no hiciese tan altas manifestaciones difíciles de realizar en nuestro mundo material. Ahora ya, en estos tiempos más actuales, la facultad de escribir por un impulso oculto se ha revelado en ciertos individuos con mucha claridad. Y es de este tipo más moderno que vamos a citar otro ejemplo, como es el del reverendo William Staton Moses. Este señor fue pastor de la Iglesia anglicana, sabio y pensador muy estimado, perfectamente instruido en los dogmas de la teología protestante. Fue también medium, escribiente mecánico. En su obra Enseñanzas espiritualistas, explica de qué manera acogió las comunicaciones del mundo invisible. Las ideas nuevas para él que los mensajes contenían provocaban sus protestas, y tan solo después de grandes luchas interiores acabó por aceptar que eran conformes a la justicia y a la bondad de Dios. Puso siempre mucho cuidado para evitar que sus propias ideas ejerciesen influencia alguna en los asuntos que se le comunicaban, hasta el punto de ponerse a leer libros griegos cuando su mano se encontraba bajo impulso. Ya existía entre él y sus instructores espirituales una divergencia tan grande de ideas que no es posible de ninguna manera atribuir estas distintas personalidades a desdoblamientos inconscientes del medio. Staton Moses afirma que estos espíritus le han comunicado con frecuencia hechos totalmente desconocidos para todas las personas que participaban en las sesiones y que posteriormente resultaron ser exactos. Vamos a exponer uno de estos casos extraídos
de la obra Enseñanzas espiritualistas, que dice así. El día 29 de marzo de 1824, en mis cuadernos apareció escrito un mensaje cuya letra me era desconocida, temblorosa y desigualmente trazada. Parecía de una persona extremadamente débil y de edad avanzada. La firma fue un enigma para mí, hasta que la descifró el espíritu comprobante. Este mensaje venía de una anciana, de la cual yo no había oído hablar jamás. Había muerto con más de 90 años, en una casa cercana a la que nos reuníamos nosotros. El nombre de la residencia donde había pasado esta mujer sus primeros años, su edad, la fecha de su muerte, aparecieron exactamente consignados en mi cuaderno. Hacía algunos meses que su espíritu había abandonado la tierra y al despertar en el espacio se sintió primero atraída por su antigua morada y luego por el grupo reunido en la vecindad. Bueno, y acercándonos al final del estudio de hoy, deciros que los médiums escribientes han de ser clasificados en tres categorías diferentes, según dice León Denis, dependiendo de la naturaleza de sus facultades. Tenemos como primera categoría los autómatas puros, que son los que no tienen conciencia de lo que escriben. La influencia se ejerce únicamente sobre su brazo. Sus movimientos son bruscos y espasmódicos, y a veces les cuesta gran trabajo leer lo que han escrito. Esta facultad es la que ofrece mayores garantías, ya que el medium no es más que a ver si lo digo, ya que el medium no es más que un instrumento o agente pasivo cuyo pensamiento y voluntad son independientes de los movimientos de la mano. La segunda categoría son los escribientes semimecánicos, en los que el cerebro y la mano son igualmente impresionados. Tienen conciencia de lo que escriben y las palabras llegan a su cerebro en el momento mismo que se trazan sobre el papel. Y por último, y como tercera categoría, tenemos los escribientes intuitivos o inspirados, en los cuales únicamente el cerebro es influenciado. Esta facultad es incierta, a veces engañosa, pues los pensamientos del sujeto se mezclan con frecuencia con los del inspirador oculto y resulta difícil distinguir unos de otros. Por eso se observan dudas en ciertos mediums de este orden. No conviene, sin embargo, que abandonen este tipo de trabajo, pues con el ejercicio se perfecciona y puede constituir con el tiempo un valioso modo de comunicación. La escritura mediúmnica toma a veces las formas más raras, cuando, si la influencia oculta, los mediums serían incapaces de escribir en esas condiciones. Fijaos qué interesante lo que viene después. Algunos obtienen una escritura invertida, también llamada escritura de espejo, solo legible a través de un espejo. Otros escriben hacia atrás, de tal modo que hay que leer sus producciones en sentido inverso. Las frases comienzan por la última letra y terminan por la primera. Este tipo de fenómenos está vinculado a un conjunto de trabajos que no podemos dejar pasar en silencio. Se trata de dibujos ejecutados a pluma o lápiz por personas que no tienen ninguna idea de dibujo. Llenan el papel con hojas y flores raras y elegantes, de brillantes colores. Otras veces dibujan arabescos y animales, unas veces imaginarios y otras imitando la flora o la fauna de planetas lejanos. De este modo se confirma, de mil formas raras, distintas e inesperadas, la comunicación de lo visible con lo invisible, la colaboración entre el hombre y el espíritu. Y es así como aprendemos que la muerte no existe. Todas las almas actúan y trabajan lo mismo en la carne que fuera de ella. La vida puede tener aspectos diferentes,
pero no tiene fin. Bueno, pues hasta aquí la clase de hoy. Aquí tenéis la bibliografía.